Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes, bienvenidos a este su espacio. Economía Popular por la Z101, 101.1, 101.3 y 101.5. Las frecuencias para sintonizar esta emisora. Canal 90 de Altis y canal 110 de Claro para que nos vean por televisión, así como en nuestro canal de YouTube Z Digital. Z101 Digital es nuestra red social, Facebook y Twitter, que ahora es X. Y también se pueden comunicar conmigo al 849-410-5579. 849-410-5579. Como siempre, para conversar sobre temas de interés colectivo. Hoy quiero hablar sobre estadísticas. A mí me encantan las estadísticas. Me encantan porque las estadísticas son la mejor forma de desmitificar informaciones que muchas veces no es que son falsas, sino que son verdades manipuladas o verdades condicionadas o verdades a medias, como yo también les llamo. Y a veces entonces nos excedemos con eso. Entonces, también las estadísticas nos permiten obtener datos que muchas veces las autoridades no ofrecen o no gestionan de parte de quien deben gestionarlas a los fines de uno. Entonces con estadísticas de un lado y de otro, entonces se puede hacer cruce y se puede tener una idea de cuál es la realidad en torno a determinadas áreas. Una de esas áreas es la que tiene que ver con la cantidad de personas, de niños, en este caso, que nacen en la República Dominicana y que obviamente son, vamos a decir, registrados en la República Dominicana. Y lo digo porque ustedes saben que siempre salen muchas informaciones en los medios de comunicación sobre la cantidad de madres haitianas que paren en República Dominicana y ese tipo de cosas. Y eso tiende a generar confusión. Y tiende a generar confusión porque la data no se ofrece completa. Y aparte de que la data no se ofrece completa, entonces también se torna exagerada en determinados momentos. De acuerdo con las estadísticas de nacimientos en la República Dominicana, aquí en los hospitales públicos nacen cada año 110, 120, 115, 110, 108 niños de partos que se registran, qué sé yo. El año pasado, por ejemplo, que fue bajito porque bajó con relación al año 2022. En el año 2022 hubo alrededor de 114,000 partos en hospitales públicos. En el año 2023 bajaron a 107,700, vamos a decir 108,000, quizás redondeando, pero 107,700 y algo. Ahora, esos son los hospitales públicos. Y entonces uno se pregunta, bueno, esas son la cantidad de madres que paren en los hospitales públicos. Pero nosotros tenemos aquí las clínicas privadas, donde hay una cantidad importante de madres que paren en las clínicas privadas. De hecho, ¿verdad? Todas las madres que trabajan en el sector laboral formal, tanto en el sector público como privado, tienen seguro médico. Y como tienen seguro médico, generalmente cuando van a parir a las clínicas privadas, no van a los hospitales públicos. Entonces, también están los casos de las madres que son esposas de hombres que trabajan en la formalidad, pero que ellas no trabajan. Pero como su esposo es empleado formal, entonces ella también tiene seguro. Y al tener seguro privado, a través de la ARS, entonces va y pare en clínica privada. Y no pare en hospitales públicos. Ahora usted me pregunta a mí, ¿y cómo sabemos cuántos niños nacen en hospitales públicos? Bueno, lo sabemos porque el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública se ocupan de publicar esa estadística. Todos los hospitales públicos tienen que reportar todos los días la cantidad de muertos, de nacimientos, de esto, de acá, las atenciones que se ofrecen, que sé yo qué cuánto, bueno. Y entonces ahí se ofrece la cantidad de madres que paren y la cantidad de niños que nacen. Las estadísticas, pero en los hospitales públicos. Sin embargo, no se conoce la data de la cantidad de madres que paren en las clínicas privadas. No se conoce públicamente, pero sí se conoce en términos privados.
¿Quiénes saben cuántas madres nacen en clínica privada? ¿Cuántas madres paren en clínica privada, perdón? ¿Cuántos niños nacen en clínica privada? ¿Quién lo sabe? Aparte de las clínicas privadas, que lo saben, ¿verdad? También lo saben las ARS. Las ARS, porque las ARS son las que registran el costo del parto, ya sea vaginal o por cesárea, para cobrarle a la seguridad social, porque son madres que tienen un seguro. Entonces, las ARS no publican ese dato de cuántas madres paren en clínicas privadas y cuántos niños nacen en clínica privada. Tienen esas ARS la obligación o el deber de pasarle esa información al Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública es el órgano estatal rector del sector salud. Y tienen las ARS también el deber de ofrecerle esa información a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros vivimos en una sociedad donde hay un Estado irresponsable para muchas cosas, el Estado no se ocupa de solicitarle esa data, esa estadística a las ARS y a las clínicas privadas. Entonces aquí, en términos oficiales, no se sabe cuántas madres paren en clínicas privadas y cuántos niños nacen en clínicas privadas. No se sabe. No se sabe porque no se tiene el dato. Sí se tiene el dato. Pero el dato, el Ministerio de Salud Pública no se ocupa de reclamárselo a los organismos privados correspondientes para poder publicarlo, para que se sepa aquí cuántos nacen en los hospitales públicos, como se sabe, pero también hay que saber cuántos nacen en las clínicas privadas, que no se sabe. Incluso hay un datito interesante. En los hospitales públicos, el 55% de las madres dominicanas que paren en los hospitales públicos, el 55% más o menos paren con cesárea. Y el 45% más o menos paren con parto vaginal, que es el parto normal, lo que le decimos el parto normal. En la clínica privada, mal contado, especulando, algunos médicos dicen que el 90% de las madres paren con cesárea. 90%. Y más o menos un 10% paren de manera con parto vaginal. Pero eso es una estimación de los médicos, porque la data oficial no existe. O no existe, no se conoce. ¿Por qué? Porque las ARS son irresponsables y no la ofrecen. Y el sector estatal, el Ministerio de Salud Pública, es más irresponsable aún, que no reclama esa data. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos niños nacen en el país? Lo que podemos tener es un estimado. No podemos tener con exactitud la cantidad de niños que nacen en el país, porque hay una parte importante que se estima que es más o menos una tercera parte, un 33-34%, que nacen en clínicas privadas pero que no se registran. Al menos no se publica la data. Ahora, como yo soy un apasionado de las estadísticas, yo lo que hago es que hago cruces de información para poder tener un dato aproximado. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en los hospitales públicos nacieron alrededor de 107.700 niños. De esa cantidad, alrededor del 33%, casi 34%, fueron niños de hijos de madres haitianas. Es decir, poquito más de 35.000 niños. De los partos que hubo en los hospitales públicos, un poquito más de 35.000 eran partos de madres haitianas. Entonces me dirá, bueno, pues entonces el 33% de los niños que nacieron en los hospitales públicos son haitianos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si esas 35.000 madres que parieron en los hospitales públicos, nacidas en Haití, están legalmente en la República Dominicana, y sus maridos, también haitianos, están legalmente en República Dominicana, el niño dominicano. Porque si aquí nace un niño, hijo de padre y madre, en estatus legal, migratorio legal, entonces el niño se computa como dominicano, aunque sea hijo de extranjeros. Pero también puede darse el caso de que la madre haitiana esté ilegal en el país
pero que el papá es dominicano. Y si el papá es dominicano, entonces el papá lo declara y entonces el niño es dominicano, hijo de padre dominicano y madre haitiana, ilegal, aunque la madre esté ilegal. Pero como el papá es dominicano, por asunto del jus sanguinis, entonces el niño es dominicano, siempre que el papá lo declare. Si el papá no lo declara, entonces ahí tenemos un lío. Tenemos un niño, hijo de una madre haitiana, ilegal, y entonces el niño queda en el limbo. ¿Por qué? También por irresponsabilidad de las autoridades dominicanas, en lo que tiene que ver con el proceso de regularización y ese tipo de cosas. Le menciono eso porque eso quiere decir que el hecho de que haya habido 35,000 madres haitianas que parieron en los hospitales públicos el año pasado no quiere decir que parieron 35,000 niños haitianos o 35,000 niños ilegales, sino que parieron 35,000 niños, de los cuales una parte son dominicanos de origen haitiano, pero dominicanos nacidos aquí e hijos de padres extranjeros legalmente establecidos en el país. Y la otra parte puede ser que sean ya niños sin estatus de nacimiento dominicano, porque sus padres tal vez están en condición de ilegalidad en el país y entonces ahí hay que iniciar un proceso de regularización. Pero está la otra parte, porque no es el hecho de que el 33% de las madres que parieron en los hospitales públicos son haitianas, no quiere decir que el 33% de todas las madres que parieron en la República Dominicana son haitianas, porque hay una parte que parieron en las clínicas privadas y de esas posiblemente 0 sean haitianas. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a continuar con este tema para explicarles más o menos entonces cuántos niños de los que nacen en República Dominicana son de origen haitiano y cuántos son de origen dominicano porque son de madres dominicanas. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, en este día. Bueno, que hoy es viernes, ¿verdad? Sí, hoy es viernes, ya lo sabemos. Bien, 107,000 y tanto partos en los hospitales públicos de madres haitianas, dominicanas y algunas otras extranjeras muy mínimas. Pero de las haitianas el 33%. Ahora, no todas son ilegales, ¿verdad? No todas son ilegales. Ahora te me dirás, ¿y cuántos niños nacieron en el país? Si son 107,000 en hospitales públicos, pero en las clínicas privadas no tenemos el registro. Bueno, entonces ahí tenemos que irnos a las estadísticas del registro civil. ¿Y dónde están las estadísticas del registro civil? Bueno, debe publicarlo la Junta Central Electoral, pero la Junta Central Electoral no las publica. Esa también es otra irresponsabilidad de la Junta Central Electoral, que no publica las estadísticas sobre el registro civil, aun cuando es la responsable del registro civil. Pero por suerte, le pasa esos datos a la Oficina Nacional de Estadística, que es la ONE, y eso es positivo. Entonces la ONE sí publica los datos de la cantidad de personas que nacen en la República Dominicana y de la cantidad de personas que mueren en la República Dominicana. Entonces, cuando hacemos el cruce podemos tener una idea. En los hospitales públicos nacieron más o menos 107,000 niños, ¿verdad? Porque parieron más o menos 107, se registraron más o menos 107,000 partos. Digo más o menos porque no estoy dando el dato exacto, pero es por ahí que anda. Y aparte de eso, digo más o menos porque puede darse el caso de que, o sea, puede darse el caso no, hay mortalidad, ¿verdad? Mortalidad natal, entonces se mueren unos cuantos niños. Entonces ahí tú tienes, por eso hay que decir más o menos. Pero son más de 107,000 el año pasado, 2023. Ahora, en el 2023, el año pasado, las oficialías de registro civil recibieron el registro de nacimiento de 156,024, para ser exacto. 156,024 niños que nacieron en el 2023 y que fueron registrados en el 2023. Ahora, ¿cuántos nacieron en el 2023? Más de ahí. ¿Por qué más de ahí? Porque hay una parte de niños que nacen en el país que no lo declaran. Que no lo declaran nunca. No solo hijos de haitianas, sino también hijos de dominicanos. Mínima, pero está.
Y hay otra parte que nacen en el 2023 o nacieron y los declaran ya tardío en el 2024 o en el 2025 o en el 2026 porque lo declaran tardío, pero lo declaran en algún momento. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2023 se registraron oficialmente en las oficialías de Estado Civil 156.024 nacimientos de niños que nacieron en el 23. Pero ustedes saben cuántas declaraciones de nacimiento se registraron en el año 2023. 189.000. Es decir que hubo 33.000 declaraciones de nacimiento que se registraron el año pasado, pero correspondían a niños que nacieron en años anteriores. En el 22, en el 21, en el 20, incluso allá está del 2010 y 2011. Declaraciones tal día. Entonces, de los que nacieron en el 2023, que fueron registrados en el mismo 2023, son 156.024. Hay otra partecita que nacieron en el 2023 y que lo declararon tal vez de una vez. Pero imagínense usted si nació el 30 de diciembre del 2023. ¿Cuándo lo declararon? Lo declararon en el 24 y va a aparecer en la data del 24. Aunque nació en el 23. El que nació el 31 de diciembre del 2023 lo declaran el día 1, el día 2, el día 3 de enero del 24. Entonces, los niños que nacen generalmente en los últimos 3 o 4 días de cada año, casi siempre son declarados, aun cuando los declaren, aun cuando no sea declaración tardía, lo vienen declarando en enero. Se registra que nacieron en 2023, pero la data sobre esos niños aparece en el levantamiento estadístico del 2024. Entonces dicen, en el 2024 nacieron y se registraron tanto, y hay otros que se registraron que no nacieron en el 24, como pasa ahora, que yo le estoy diciendo la del 2023 porque ya está publicada por la ONE, que nacieron y se registraron 156.024, pero el registro total son 189.000. Porque hay 33.000 que nacieron en años anteriores al 2023 y fueron declarados en el 2023. Pero de los que nacieron en el 2023 y lo declararon en el mismo 2023 son 156.000. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque si en los hospitales públicos nacieron 107.000 más o menos y en el registro civil declararon 156.000, un poquito más, hay una diferencia ahí de más o menos 53.000, 53.000, sí, 53.000, no, 47.000 niños, 47.000, 48. La diferencia, no 48.000, 49.000. Hay una diferencia de 49.000. O sea, 107.000 menos 156.000, eso te va a dar más o menos 49.000. Quiere decir que hay al menos o por lo menos 49.000 o 59.000 niños que nacieron en el 2023 que no nacieron en hospitales públicos, sino que nacieron en clínicas privadas. Nacieron en clínicas privadas y sabemos que nacieron en clínicas privadas porque los registraron y aparecen en la oficialidad de Estado Civil. Lo que no aparecen es en los datos de las clínicas privadas porque las clínicas privadas no lo publican. Y no lo publican porque el Ministerio de Obras Públicas, de manera irresponsable, no reclama esa data. Pero fíjense cómo tenemos más o menos una idea de cuántos nacen en las clínicas privadas cuando hacemos un cruce de datos de los que nacen en los hospitales públicos, que ya sabemos cuántos son, y los que son registrados en total en las oficialías de Estado Civil. Cuando tú haces la resta, te da entonces una diferencia de más o menos 49.000 o 50.000. Vamos a decir 50.000. Entonces, si tú buscas el porcentaje, ¿cuánto es 59.000 de 156.000? Bueno, 59.000 de 156.000. Vamos a hacerlo rápidamente aquí. 50.000, ¿verdad? 156, más o menos un 33%. 33% más o menos, 32.5, 33%. Vamos a redondear en 33%. Quiere decir esto entonces que una tercera parte, un tercio de los niños que nacen en República Dominicana nacen en clínicas privadas.
Un tercio, más o menos un tercio. 33%. 2/3 partes nacen en hospitales públicos. Es decir, de cada 3 niños que nacen en el país, 2 nacen en hospitales públicos y 1 nace en clínica privada. 2 hospitales públicos, 1 en clínica privada. 2 hospitales públicos, 1 en clínica privada. Y eso te da un total de 156,000 y pico. El pico no lo menciono porque, repito, eso varía. Porque hay un remanente que nacen en el 23 o nacieron en el 23, pero no lo declararon en el 23, sino que lo declararon en los primeros días del 24. Entonces no van a aparecer en esta data. Pero ya sabemos más o menos cuántos nacen en clínicas privadas. Ahora, vamos a las declaraciones que tiene la ONE de niños por nacionalidad. La ONE declara por nacionalidad y dice que de los 156,024 niños, 156,024, vamos a redondear 156,000 y pico, que fueron declarados en el 2023 y que nacieron en el 2023, de esa cantidad, el 17.7% son hijos de madres haitianas. Pero lo declararon. Si lo declararon, quiere decir que son legales. Y no solo eso, sino que son dominicanos. Porque si la Junta Central Electoral les recibió la declaración, es porque son madres que están legal, cuyos padres también están legal, o cuyos padres son dominicanos posiblemente, y entonces también eso le da legalidad y le da derecho de nacionalidad al niño. 17%. Pero ¿cuánto es 17%? 17.7% de 156. Son más o menos 26,000 bebés. 26,000. Es decir, que el año pasado, de los 156,000 niños que nacieron y que fueron declarados el año pasado, alrededor de 26,000, que son el 17.7%, son niños hijos de madres haitianas. No haitianos, hijos de madres haitianas. Pero son dominicanos. Dominicanos de origen haitiano. Pero estamos hablando del 17.7. Y fíjense que cuando salen los periódicos, ¿cuántos niños nacieron? La parturienta haitiana, 33%, 34%. Sí, 34%, pero 34% de los que nacieron en hospitales públicos. Eso lo que indica es que las madres que paren en clínica privada son prácticamente en un 100% dominicanas. Digo prácticamente porque hay otros extranjeros. Pero no es un 33%, no es un 30%, ni un 20%, ni un 10%, ni un 5%, ni un 1%. Ni siquiera un 1% de las madres que paren en clínicas privadas son haitianas. Ni siquiera un 1%, no llegan a un 1%. Porque todas las madres haitianas que paren aquí, paren en hospitales públicos. Y una que otra que esté legal y que tenga un buen nivel económico, tal vez va a la clínica privada. Pero ¿qué porcentaje? Mínimo el porcentaje. Y uno se da cuenta entonces en la declaración de nacimiento. En la declaración de nacimiento uno se da cuenta de cuántas pueden que sean ilegales y cuántas pueden que sean legales porque fueron y declararon. Pero si declararon 26,000 de 156,000, cuando nacieron 35,000 solamente en hospitales públicos, entonces ahí hay 10,000 u 11,000, más o menos, 10 u 11,000, que son más de una tercera parte de los que nacieron en los hospitales públicos, hijos de madres haitianas, que no fueron declarados. No fueron declarados o porque son hijos de madre ilegal y están en condición de ilegalidad, o porque vinieron a parir aquí y se retornaron para su país de origen. Que ocurre mucho eso. Ustedes saben que hay muchas denuncias de que hay mamás, hay guaguas que traen negocios y cosas que traen las mamás, las madres haitianas, vienen, paren en hospitales públicos dominicanos y después vuelven otra vez para su país. Qué bueno que sea así. Si vienen, paren aquí, representan un costo, pero es un costo mínimo, bueno, un costo que paga el Estado, bueno, por la atención. Pero si se devuelven otra vez para su país, qué bueno que se devuelvan para su país con sus muchachos, porque no representa una carga para el país, una carga social de largo plazo. Malo es cuando nace aquí el niño ilegal, sin papeles, y se queda aquí ilegal, sin papeles. Ahí es que es malo.
porque eso le representa un costo económico y social al Estado dominicano. Entonces, esa parte sí es delicada. Pero fíjense cómo ya estamos cuadrando números y arreglando y aclarando con datos reales, aclarando cuál es la realidad de la cantidad de niños que nacen en el país, hijos de madres haitianas, y la cantidad de niños, hijos de madres haitianas, que por el hecho de ser hijos de madres haitianas no son haitianos, son dominicanos, porque nacieron aquí y son hijos de padres legalmente establecidos aquí. ¿Cuántos? El año pasado, 26,000, que fueron declarados en la oficialía de Estado Civil, hijos de madres haitianas, pero declarados como dominicanos. Porque una cosa es que usted sea haitiano y otra cosa es que usted sea dominicano de origen haitiano, pero dominicano. ¿Cómo están aquí los dominicanos que son de origen árabe? Ay, no pasa nada los que son de origen árabe. Los que son de origen americano no pasa nada porque son de origen americano. Los que son de origen europeo, español, no pasa nada porque son de origen español. Pero si son de origen haitiano, usted es un haitiano. No, un haitiano no. Es de origen haitiano, pero es dominicano. Porque si no, entonces la oficialidad de Estados Unidos no lo declara. Si lo declara y acepta la declaración y lo registra, es porque está legal. Y si está legal y nació aquí, entonces es dominicano. Pero es negro. Es negro. Cabellito de bolita de perdugón. Y por eso entonces, es medio... No, es dominicano. Como es dominicano aquel que nació aquí y es hijo de padres americanos que están aquí legalmente. Dominicano. Entonces nacieron 35,000 en hospitales públicos y declararon en la oficialidad de Estado Civil 26,000 hijos de madres haitianas, pero no necesariamente haitianos ni necesariamente ilegales, sino dominicanos. Volvemos en breve para seguir conversando sobre esta parte relacionada ya con la proporcionalidad de los haitianos en el país, aunque no hay un censo de la cantidad de haitianos que hay en el país. Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Artis, canal 110 de Claro. Estamos hablando de la presencia estimada y casi real de ciudadanos haitianos en el país, pero también de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, pero que son niños que nacen aquí y que caen en condición de legalidad. Una parte no, pero una parte sí. Ahora bien, recientemente salió una información que me dio hasta pena, en los medios de comunicación, porque aquí hay gente que da declaraciones alegres, que dice, no, que si yo, cuántas escuelas públicas que hay donde hay más niños haitianos que dominicanos. Ay, una alarma, que hay más niños haitianos que dominicanos en la escuela. Tú te da la impresión de que bueno, que en la escuela están aceptando a los haitianos y están rechazando a los dominicanos. Y eso es mentira. No es real, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay comunidades, incluso no solo comunidades fronterizas, sino comunidades de aquí mismo de cerca de la ciudad, barrios donde hay escuelas públicas, obviamente, pero donde hay quizá incluso, obviamente, donde hay posiblemente más presencia de haitianos que de dominicanos en determinados barrios. Aquí hay barrios donde hay más haitianos que dominicanos, pero son varios, como pasa en Washington High, ahí en Nueva York. En Nueva York hay un sector que se llama Washington High, un barrio que se llama Washington High. Grande. Pues ahí déjeme decirle que ahí el 99% de los que viven ahí son dominicanos. Y quizá un 1%, un 2% son gringos en su propio país allá. Bueno, pero eso es un barrio, eso es un sector, pero no es que el país entero tiene más dominicanos que americanos, ¿verdad? Entonces eso pasa aquí también. Aquí hay sectores, barrios donde ciertamente hay más haitianos que dominicanos, pero eso en términos proporcionales con la población no es que son que mayoría como que son una cosa extraordinaria. Entonces hay una escuela, qué sé yo, donde quepan, qué sé yo, 100 estudiantes, una escuela para capacidad para 100 estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que fueron mamás dominicanas que fueron a inscribir 25 estudiantes dominicanos, niños dominicanos, 25 dominicanos fueron y se inscribieron. Todavía queda cupo para 75. Y también fueron entonces madres de haitianos, de niños de origen haitiano. Entonces inscribieron niños de origen haitiano, porque es otra cosa. Entonces te dicen que son niños haitianos, no son niños haitianos. Son niños de origen haitiano, pero han de ser dominicanos.
Hay algunos que son haitianitos, esos muchachitos, que son haitianitos. ¿Por qué? Porque no tienen papeles. Nacieron aquí, pero no tienen papeles. Entonces, bueno, son haitianitos porque si no tienen papeles, entonces no se les reconoce la dominicanidad. Pero nacieron aquí. Y hay otros que nacieron aquí, pero tienen sus papeles. Pero entonces lo ponen como que son haitianos. No, son haitianos, son dominicanos. Dominicanos de origen haitiano, pero son dominicanos porque están legal. Si su mamá estaba legal cuando el niño nació, aunque sea haitiana, y el papá también, y fueron y lo declararon, el niño dominicano. Dominicano de padres haitianos. O rayano, como dicen despectivamente, cuando son hijos de una haitiana, pero de un papá dominicano. Si el papá dominicano lo declaró al muchachito, ya es dominicano automático, aunque la mamá esté ilegal. ¿Por qué? Porque su papá dominicano lo declaró. Que es lo mismo que pasa si la madre es dominicana. Nace el niño de una madre dominicana, pero el papá es haitiano. Y el papá está ilegal, pero ella se embarazó de un haitiano. Pero el niño es dominicano, porque su mamá es dominicana. Porque aquí se establece la dominicanidad de origen y de nacimiento. Si nació fuera, pero su papá y su mamá son dominicanos, entonces el niño es dominicano de origen. Si nació aquí, aunque su papá y su mamá sean extranjeros, si están legal los papás y la mamá aquí en el país, son dominicanos. Aunque sean extranjeros los papás. Para que ustedes vean, porque eso también hay que establecerlo. Esto está establecido en la Constitución. Pero bueno, entonces, se inscribieron 70 niños de origen haitiano. Entonces, en esa escuela hay 95 estudiantes. 25 dominicanos y 70 de origen haitiano. Entonces tú dices, las escuelas están llenas de haitianos. No están llenas de haitianos. Hay más niños de origen haitiano que niños de origen dominicano, pero eso es en una escuela, no en la generalidad. Ahora vamos a la generalidad. El año pasado, las estadísticas están ahí. El Ministerio de Educación las publicó. Aquí hay más o menos, en las escuelas públicas, más o menos 2.200.000 estudiantes en las escuelas públicas. Más o menos 2.200.000. De esa cantidad, creo que el 5.5 o el 6% está creciendo. El 6%, 5.5, no llega a 6%, pero bueno, el 6%, vamos a decir 6%, son niños haitianos o dominicanos de origen haitiano. Prefiero decir más dominicanos de origen haitiano, porque si los inscriben en la escuela, si hay un niño haitiano, que su mamá haitiana fue y lo llevó a una escuela y lo inscribió en una escuela pública, porque esa mamá tiene que estar legalmente en el país. Es muy difícil que esté ilegal. Porque una mamá haitiana ilegal que tenga un niño que nació aquí, pero que ella está ilegal, y que el papá haitiano también está ilegal, es muy difícil, por no decir casi imposible, que vayan y lo inscriban en una escuela. Es muy difícil. Si lo inscribió en una escuela es porque ella tiene documento. La mamá tiene documento, si no, no lo inscribe. Aun cuando el niño no tenga acta de nacimiento como quiera, es porque algo ya tiene, porque si no, no va y lo inscribe, porque ustedes saben, por el temor del asunto de que vayan y lo repatrien, ese tipo de cosas. Entonces, si están inscritos en la escuela, esos haitianitos o esos dominicanitos de origen haitiano, es porque son dominicanos. Son dominicanos. Pero póngale usted que sean haitianos. Ubíquelo como haitianos si usted quiere, que no son haitianos. Porque la mayoría son dominicanos de origen haitiano que están en la escuela. ¿Pero cuánto? El 6%. Ahora yo le pregunto a usted, a grosso modo, ¿qué porcentaje de la población dominicana, o de la población en República Dominicana, mejor dicho, qué porcentaje de la población en República Dominicana son haitianos? ¿Qué porcentaje? Hay gente que dice que un 20%. Hay gente que dice que no, esto está lleno de haitianos, un 20%, un 15%, un 25%. No es tanto, pero ponga usted que sea un 15. Si es un 15, entonces en teoría debería haber un 15% de niños de origen haitiano en las escuelas, en teoría, por la proporcionalidad, ¿verdad? Si es un 10%, la población haitiana en República Dominicana es un 10%, en teoría entonces debería haber un 10% de haitianitos o de niños dominicanos de origen haitiano en las escuelas, por la proporcionalidad. Si hay un 6%, quiere decir que hay menos de lo que debería haber.
Ahora, yo estoy diciendo eso y seguro mucha gente que me está escuchando dice, Esteban es pro haitiano, Esteban es pro haitiano. No, yo no soy pro haitiano. Yo lo que pasa es que estoy basándome en las estadísticas y en la proporcionalidad poblacional. Si somos 12 millones de personas y de los 12 millones de personas hay, qué sé yo, 1.300.000 haitianos, quiere decir que el 10% son haitianos. Ah, muy bien, si el 10% son haitianos, en las escuelas el 10% deberían ser haitianos, en los hospitales el 10% debe ser haitiano, en el sector laboral el 10% debe ser haitiano, hasta en la delincuencia el 10% de los presos deberían ser haitianos. ¿Cuántos son? Un 2%, creo que un 2% de los presos en este país son haitianos. Quiere decir que entonces los haitianos no delinquen mucho, porque si somos el 10% de la población y nada más hay un 2% preso, quiere decir entonces que los haitianos no son ladrones, no son tan delincuentes. Solamente una quinta parte o una décima parte de los haitianos, de ellos mismos, entre ellos mismos, solamente una mínima parte son entonces delincuentes. Porque si no, entonces debería haber un 10% de haitianos presos. O sea, de los presos que hay en el país, el 10% deberían ser haitianos. Y no es así. Aun cuando la población haitiana en el país debe ser más o menos un 10%. Es por ahí que anda. Debe ser 1.200.000, 1.300.000. Nosotros somos 12 millones en total. Porque dominicanos somos, de acuerdo con el censo reciente, 10.700.000 mal contados. Mal contados. Y eso sí lo podemos decir literalmente, mal contados. 10.750.000. Ponga usted entonces que seamos más o menos 10.800.000, más o menos. Entonces, pero ¿cuánto hay en el país? Somos 12 millones y algo. Quiere decir que hay 1 millón y pico que son haitianos. 1 millón y pico, y ese 1 millón y pico son 10% de la población. Y uno se da cuenta en los hospitales públicos, también precisamente en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos más o menos el 12% de las atenciones, 12, 13%, 12, 13, 14%, eso gira por ahí. De las atenciones generales de salud en los hospitales públicos son a haitianos. No estoy metiendo la parturienta, sino atenciones generales a ciudadanos haitianos en los hospitales públicos son más o menos el 13%, 13, 14%. Y usted me dirá, bueno, pues si son el 13% Esteban, entonces no me diga que el 10% son la población, sí el 10%, porque esos son los hospitales públicos. Sin embargo, cuando tú vas a la clínica privada, ¿qué porcentaje de lo que se atienden en la clínica privada son haitianos? 1% o menos, quizás ni siquiera un 1%, quizás un 0%. Entonces, la proporcionalidad te da que son 13% o 14% haitianos en los hospitales públicos, pero cuando tú metes las atenciones de las clínicas privadas, entonces ese 13% baja a un 10 o baja a un 8 o baja a un 7 por un asunto de proporcionalidad. Entonces, si nos vamos a la proporcionalidad, debería haber más niños dominicanos de origen haitiano, que no son haitianos, sino dominicanos de origen haitiano, debería haber más del 6% que actualmente está. Deberían ser 10%. ¿Y por qué? Se los voy a decir cuando retornemos de esta pausa aquí en Economía Popular Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Decía en el segmento anterior, señores, que debería haber más de un 10% de niños dominicanos de origen haitiano o haitianitos en las escuelas públicas. Y cuando digo que debería ser más de un 10% es porque así eso le saldría más barato al Estado Dominicano. Y usted me dirá, ¿cómo así que le sale más barato? Sí, le sale más barato porque vamos a imaginarnos que el 10% o el 12%, vamos a exagerar, bueno, el 12% de los niños haitianitos en la República Dominicana, que el 10% de los niños o 12% de los niños en la República Dominicana son haitianos. Vamos a suponer que sea el 12% de los niños. El 12% de la población infantil en el país son haitianos. Vamos a suponer que sea así. Si es así, de ese 12% nada más va la mitad a las escuelas. Quiere decir que hay un 6% que se queda fuera de las escuelas. ¿Y a quién perjudica eso? Hacia el futuro. Al propio Estado. Porque entonces el Estado va a tener niños
haitianos que no estudian, que van a ser analfabetos, que van a crecer aquí en el país porque no se van a ir, y van a crecer analfabetos, y van a llegar a ser adolescentes analfabetos, improductivos, que quizás consigan algún tipo de trabajo bruto, no un trabajo productivo con tasa de retorno, y si no consiguen trabajo se van a meter a delincuentes. Si no, el gobierno va a tener que subsidiarlos y darles subsidios sociales y ayuda y cooperación. Entonces al final le va a salir más caro el Estado. Lo ideal es que todos los niños haitianos o de origen haitiano puedan acceder a la escuela, a la educación pública, que se eduquen, porque así se van a educar, se van a formar, se van a ser profesionales y van a ser productivos, van a trabajar en el país y van entonces a generar riquezas, a generar dinamismo económico. Entonces habría menos delincuentes y habría más productividad de parte de esos niños, que hoy son niños dominicanos de origen haitiano o haitianos, que pasarían a ser adultos productivos. Pero si no van a la escuela, como tenemos aquí un sector poblacional que dice que no deberían ir a la escuela, dice, no deberían ir a la escuela, ¿qué tú quieres? Entonces que se queden de vago en esos barrios marginados, niños de origen haitiano, marginados también y sin documento. ¿Y qué va a pasar con esos niños de origen haitiano, marginados y sin documento hoy? Dentro de 10 años van a ser adolescentes de origen haitiano, sin documentos y analfabetos. ¿Y qué va a pasar dentro de 15 años? Van a ser adultos de origen haitiano, sin educación y sin documentos. ¿Qué van a hacer entonces? Delincuentes van a ser. O van a ser una carga social para el Estado. Para economizarnos esa carga social es mejor que estén en la escuela. No, porque ¿qué están desplazando a los dominicanos? Mentira, no están desplazando a los dominicanos. No existe una sola escuela en la República Dominicana. No existe una sola escuela en la República Dominicana donde un director de una escuela rechace a un dominicano para meter a un haitiano. Eso es mentira. Eso es mentira de quien lo diga. No, ese niño dominicano, si no va. Que entre el haitiano. No es verdad eso. Donde hay más haitianitos que dominicanos, o dominicanos de origen haitiano que dominicanos, es porque no hay dominicanos inscribiéndose. ¿Y por qué no hay dominicanos inscribiéndose? O porque en ese barrio la población es mayoritaria haitiana, o porque en ese barrio los niños dominicanos, las mamás prefieren inscribirlos en escuela privada y no lo están inscribiendo en la escuela pública. Porque a eso vamos también. Entonces, nosotros tenemos escuela privada en el país. ¿Cuántos niños haitianos o dominicanos de origen haitiano están en las escuelas privadas? ¿Cuántos? No hay. Todos están en la escuela pública y aún así no llegan a un 6% de los que están en escuela pública. Porque así como una tercera parte, más o menos, de los niños que nacen en el país son hijos de madre, así como una tercera parte de los niños que nacen en el país nacen en clínicas privadas, asimismo, una tercera parte posiblemente de los niños que estudian en la República Dominicana estudian en colegio privado. Ahora, esa tercera parte que estudian en colegio privado, ¿cuántos son dominicanos y cuántos son haitianos? Posiblemente el 100% de esa tercera parte son dominicanos. Porque los poquitos haitianos que estudian en escuela pública y son como quiera están por debajo de la proporcionalidad poblacional. Posiblemente alguno de ustedes me diga, bueno, pero hay haitianos que estudian en escuela privada y hay haitianos que estudian en universidades, sí, pero esos no son de clase baja, esos son de clase media alta. Incluso a veces no son ni siquiera residentes aquí, sino que son hijos de gente, de haitianos que tienen poder económico y vienen y le pagan para que estudien aquí, pero son muchachos que están legalmente aquí establecidos, ya sean residentes o no residentes. Eso no se cuenta. Y aparte de eso, son minoría, son muy poquitos cuando tú lo comparas con la población estudiantil general. Entonces eso no se cuenta. Estamos hablando de los que están en pobreza. Los que están en pobreza, que son la proporcionalidad poblacional. Muy bien. Esa proporcionalidad poblacional debería también estar en las escuelas. Es así como debemos mirarlo. Nosotros no podemos llevarnos de unos ultranacionalistas que hay en este país, que viven presentando a la población haitiana como si fuera una plaga y como que simplemente lo que tenemos que hacer es que vamos a hacerlo, vamos a eliminar, lo vamos a matar. Pero también que viven presentando a una población dominicana de origen haitiano como si fueran haitianos. Entonces, si es dominicano de origen haitiano, es dominicano, es dominicano.
Su papá es haitiano, pero es dominicano. Nació aquí, se está criando aquí, es dominicano. Entonces, no, que los niños haitianos que están en la escuela, no son niños haitianos. Son niños de origen haitiano. Pero son dominicanos. Como hay niños de origen venezolano. Y hay niños de origen, qué sé yo, panameño o peruano, lo que sea. Pero son dominicanos. Dominicanos que nacieron aquí. Lo que pasa es que los dominicanos que nacen aquí, que son de origen venezolano, no se notan. Porque son blanquitos de cabello bueno. Vamos a hablar claro. Porque son blanquitos de cabello bueno. Y a veces son hijos de venezolanos que están ilegal, los dos, tanto el papá como la mamá. Pero ese no se ve mal, porque ese blanquito, ese ni le preguntan. Pero ese no tiene documento. Ese no es dominicano, ese venezolano. Ese venezolano porque nació aquí, pero es hijo de padre y madre venezolanos ilegales. Entonces ese no es dominicano. Pero no, ese no lo discriminan. Ese ni se nota. Ese no lo suben a la camiona. No. Porque no, cuando lo ven no tiene el perfil sospechoso. El perfil sospechoso lo tiene el negrito come coco, el negrito feito. El negrito que anda andrajoso. Ese sí tiene el perfil sospechoso. Aunque sea hijo de padre y madre haitiana legal. Y si es hijo de padre y madre haitiana legal y nació aquí, es dominicano. Y lo declaran. Y por eso lo declaran en la Junta Central Electoral. Y por eso el año pasado declararon 26,000. 26,000 haitianos. No, 26,000 dominicanos. Hijos de madre haitiana, pero que nacieron aquí y que su madre está legal aquí. Entonces, ese niño no es haitiano. Es de origen haitiano, pero es dominicano. Aunque le pique a alguna gente, como que no le gusta que uno diga, pues dominicano. Dominicano. Pero su papá es haitiano. Y su mamá es haitiana. Pero su mamá está legal aquí, sí. Y su papá también está legal aquí, sí. Pues entonces es dominicano. Hay que darle un acta de nacimiento dominicano. Hay que darle su cédula cuando era dominicano. Que es de origen haitiano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, ¿cuántos niños de origen haitiano hay en las escuelas públicas? Bueno, es verdad que hay una cantidad, un 6%. Que no es un 10%, ni un 12%, ni un 13%, un 6%. O sea, de cada 100 hay 6 que son de origen haitiano. Pero de esos que son de origen haitiano, ¿son haitianos o son dominicanos de origen haitiano? Entonces, si son dominicanos de origen haitiano, son dominicanos igualito. No hay que poner el mote de origen. ¿Por qué le va a poner el mote de origen si tú no le pones el mote de origen a los otros? Aquí hay gente que te dicen con orgullo que son de origen libanés. No, pues yo soy árabe, porque mi familia es familia árabe. Muchísimos apellidos aquí, gente de clase media alta, clase alta. No, pues yo soy árabe. Tú eres árabe, tú lo dices con orgullo, yo soy árabe. Muy bien, excelente, y te queremos y te damos besitos y te brincamos porque tú eres de origen árabe. Pero entonces no te damos besitos si tú eres de origen haitiano. Pero lo mismo. ¿Y por qué tú eres de origen árabe? No, porque mi papá y mi mamá son árabes y yo nací aquí y me crié aquí. Normal, yo soy dominicano, pero soy de origen árabe. Muy bien, excelente. ¿Y usted? No, yo soy dominicano de origen haitiano. Porque mi papá y mi mamá son haitianos, pero yo nací aquí y ellos me declararon aquí. Entonces, pero entonces el que es de origen haitiano como que no se ve, no tiene el mismo aprecio que el que es de origen árabe. ¿Por qué? Pero lo mismo. En términos migratorios es la misma cosa, lo mismito. Y usted, no, yo soy venezolano. Muy bien, venezolano, hay un venezolano ahí que vino, sí, el tipo, muy bien, excelente. Y no, ese haitiano, cuidado con los haitianos, ten cuidado, los haitianos son peligrosos. O sea, los haitianos son peligrosos y los venezolanos no son peligrosos. Los haitianos son peligrosos y los panameños no son peligrosos. Y los peruanos y los bolivianos y los colombianos, que muchas veces son más peligrosos. Pero ese es otro tema. Porque no es que estamos discriminando, no vamos a hacer comparaciones para discriminar. Lo que quiero hacer es comparaciones para no discriminar. Así como no discriminamos a los extranjeros de otras nacionalidades, tampoco deberíamos discriminar a los extranjeros de nacionalidad haitiana. Porque eso es lo mismo en términos migratorios. Y ni hablar en términos humanos. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este espacio. Economía popular por esta Z101. Ya hemos hablado mucho, ¿verdad que sí? Además hemos hablado de un tema que es medio controversial. Yo estoy seguro que hay muchos que me están oyendo y están de acuerdo con lo que yo digo, pero hay otros que están oyéndome y están guapos con lo que yo estoy diciendo.
Y hay otros que hasta quitaron emisora, cambiaron emisora. Pero bueno, lo importante es que yo lo que estoy diciendo aquí es la realidad con base en datos estadísticos reales. Porque yo me caracterizo, porque yo no digo lo que quiero que suceda. Yo digo lo que sucede. Para que la gente tenga información veraz, útil y objetiva y pueda tomar sus propias decisiones o pueda hacerse su propio juicio de valor. Hasta la próxima.